Corporación Buscando Ánimo. Errores de novatos, la baja percepción de riesgo y el consumo de sustancias. Hola amigos y amigas, les habla Leonardo Baja y estamos nuevamente aquí desde la Corporación Buscando Ánimo. El día de hoy vamos a hablar sobre los llamados errores de novatos. Errores que personalmente yo creo no se deberían llamar de esa manera. Al final ustedes me dirán si me conceden la razón o de pronto yo estoy exagerando. Vamos a comenzar con 3 historias. La primera, este es un escalador de alta montaña, muy experimentado, muy recorrido, que tiene muchos éxitos y logros a su haber. En una ocasión, este personaje tuvo un casi fatal accidente. Digo casi porque afortunadamente no falleció, pero poco faltó para ello. Se fracturó la 7ª vértebra cervical, la que se reconoce como la fractura del ahorcado. No murió, no falleció, no quedó cuadrapléjico. Dicen sus compañeros que él, cuando estaba descendiendo de una cumbre nevada, cometió un error de novato y rodó 500 metros. Ya sabemos, tuvo un feliz desenlace a futuro. Sigue cosechando éxitos hoy en día. Pero llama la atención que un escalador tan experimentado, tan avesado, hubiera tenido un error de novato. Historia número 2. Este es un carpintero que conocía su oficio desde niño, porque él vio a su padre ejercer el mismo oficio. Lo aprendió de él, de hecho. Y en una ocasión pierde su dedo índice porque mandó la mano más allá de la línea límite que la sierra denota, porque comienza la zona de peligro. Pero como él era una persona muy avesada, muy experimentada, se pasó de la raya y perdió su dedo. Repito, esto no le ocurrió cuando él era un aprendiz, sino cuando ya era, en teoría, un experto. Tercera historia. Le pregunté en alguna ocasión al señor encargado de la armería en una entidad oficial que maneja armas, cuál, ya no importa, y le pregunté, dime cuál es el protocolo cuando te entregan un arma de fuego. Y él me dice, el protocolo dice que todo el que entrega un arma de fuego debe entregarla descargada. Y el que recibe el arma de fuego debe asumir que el arma está cargada. Entonces debe verificar que el arma realmente esté descargada. Para completar el procedimiento es norma que la persona obture su arma en el tubo de descarga, que es un tubo especialmente diseñado para contener las balas. Y le pregunté, y dime, ¿cada cuánto se salen tiros de personas que, creyendo que el arma estaba descargada, realmente tenía una munición en la recámara? Bueno, eso puede ocurrir 1 o a veces o hasta 2 veces a la semana. Mi tercera pregunta, ¿a quién le ocurre con más frecuencia que se le salgan tiros? Él me dice, aquellos servidores que tienen más de 15 años en el servicio. A aquellos que están recién salidos de la academia nunca les pasa eso. De hecho, ellos son unos afiebrados. Llegan y te arman y te desarman el arma en menos de 5 segundos. Llegan, aquí está, y vuelven y te la arman. En cambio, aquellos que llevan más de 15 años en el servicio te dicen cosas como, ¿usted le va a enseñar a su papá a hacer hijos? Yo sé lo que hago. Yo conozco mi arma. Yo le digo, bueno, compruébemelo. Y hacen la descarga y ¡pum! Un disparo. Los 3 cometieron errores de novato. Este experto en el manejo de armas, el carpintero y el escalador. Ahora, la pregunta, ¿por qué ocurrió esto? Veamos las siguientes gráficas que les voy a mostrar a continuación. Las zonas en la vida. Diremos que en nuestra vida hay 3 grandes zonas: la zona segura, la zona de riesgo y la zona de peligro. Podríamos decir, en términos hipotéticos, que desde que nos mantengamos en la zona segura, todo marchará muy bien. Obviamente eso es algo ideal y que no ocurre en la realidad.
lo que ocurre en la realidad es que empezamos a mover nuestra percepción o a cambiar nuestra percepción de la zona segura y a penetrar la zona de riesgo. Empezamos a tomar ciertas decisiones porque empezamos a confiar que estamos en la zona segura. Acciones, decisiones, incursiones que pueden ser peligrosas, pero estamos seguros. Seguimos aumentando el límite de la zona segura y disminuyendo la percepción de riesgo. Es decir, nos estamos volviendo cada vez más confiados. Yo conozco esto, yo sé descender por acá, he manejado esta sierra muchas veces. ¿Se nos está empezando a hacer familiar? Seguimos aumentando nuestra zona de seguridad. Yo soy un experto, yo sé cómo manejar estas situaciones. No es la primera vez que lo hago. Jamás he tenido un error. Va disminuyendo nuestra percepción de la zona de riesgo y aumentando nuestra percepción de la zona de seguridad. Yo sé cómo hago mis cosas. ¿Le va a enseñar a su papá a ser hijos? Créame que jamás me ha pasado nada malo. Eso puede que le pase a los demás, pero a mí no. Es decir, cada vez estamos más confiados, pero estamos caminando peligrosamente en la zona de riesgo. Miremos algunas de las ideas que llevan a las personas, a los jóvenes, a ir modificando su límite en la percepción de riesgo. Todo el mundo lo hace. Es algo que está socialmente aceptado. Hay que vivir la juventud. Yo lo controlo. Y sea dicho de paso, cuando las personas empiezan a decir yo lo controlo, es porque muy probablemente, por no decir que muy seguramente, ya no lo están controlando. Esta es una de mis favoritas. Mi papá a mi edad también tomaba. Miremos algunas ideas que llevan a las personas, a los jóvenes, a ir modificando el límite en la percepción de riesgo. Es decir, que llevan a disminuir su percepción de riesgo. La marihuana es algo natural. Paréntesis, el tabaco también es natural. Pero bueno, el alcohol y el cigarrillo son más peligrosos. Tiene usos medicinales. Dicho sea de paso, la gran falacia aquí es que no se puede confundir el uso medicinal con el uso recreativo, pero ya discutiremos eso. No es adictiva. Eso se creía hasta antes de 1995. No causa daño cerebral. Sería interesante revisar los estudios hechos en Nueva Zelanda. ¿Será que se está engañando a la juventud? Yo creo que sí. Esta era la publicidad que se utilizaba para promocionar el tabaco, el cigarrillo, en los años 50. Pregunta, ¿quién iría a desconfiar de un producto que es impulsado, promovido por un médico, o un producto en el cual aparece la figura de un niño con su mamá, o inclusive la imagen de un bebé? No, imposible que los publicistas puedan llegar a ser tan perversos. ¿O no? ¿Cómo evolucionaron las cosas? Veamos estos titulares en los periódicos. Las grandes batallas judiciales contra las tabacaleras. Vean esto. Una condena a R.J. Reynolds para pagar 20.260 millones de euros. ¿Sí? Leímos bien. O si no, lo que nos muestra el diario El Clarín. En Argentina, 19.500 millones de dólares. Por ese monto es la demanda contra tabacaleras. Y en Estados Unidos, específicamente el estado de Massachusetts, interpuso una demanda a 6 tabacaleras para que paguen 1.000 millones de dólares por concepto de gastos médicos a personas afectadas por el consumo de tabaco. Reitero la pregunta, ¿será que estamos engañando a los jóvenes? No voy a entrar a deliberar en detalle cada una de las creencias asociadas con el consumo de alcohol en jóvenes
o igual con el consumo de marihuana también en jóvenes. ¿Por qué digo yo que a los jóvenes se les está engañando? Hay ciertas personas, ciertos sitios web, ciertas entidades que promueven esas falsas ideas. Y cuando digo son falsas es porque hay evidencias. Y mucho ojo, esto no es un asunto de opiniones, esto es un asunto de hechos, datos, evidencias que se pueden corroborar y verificar, no lo que yo creo o lo que yo pienso. Entonces, si un chico está consumiendo, por decir algo, marihuana, creyendo que porque es natural va a ser una sustancia inofensiva, él lo está haciendo engañado. Está disminuyendo o ha disminuido su percepción de riesgo. Pero la pregunta que yo me hago es ¿por qué hay tantos intereses de ciertos sectores, de ciertas personas, de ciertas entidades en vender esa idea equivocada, falsa, errónea? En el caso de la marihuana, de que la marihuana es una sustancia inofensiva. ¿No será que va a pasar lo mismo que ocurrió con el cigarrillo y a la vuelta de 50 años vamos a decir, ops, ay sí, qué pena, la marihuana sí era peligrosa? Pero entonces, ¿por qué lo hacemos? La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los intereses que hay de por medio ahí? Lo ignoro. Pero pienso que es un asunto de claridad, de honestidad, de rectitud. Darle al gran público la información correcta, veraz. Lo que cada persona, y voy a hablar aquí ya de personas adultas o más bien mayores de 18 años, lo que cada persona quiera hacer posteriormente, bueno, pues hasta allá no podemos llegar. Díganme una cosa, hoy por hoy, ¿qué persona ignora que el cigarrillo es perjudicial para la salud? Pensaría yo que nadie o casi nadie, todo el mundo lo sabe, es una sustancia nociva. Sin embargo, hay personas que fuman, otras que no fuman. La tendencia mundial es que cada vez hay menos fumadores de cigarrillo o cada vez hay más personas que deciden no adquirir el mal hábito de fumar. ¿La información es necesaria? Sí. ¿Suficiente? No. Pero debemos empezar a cumplir con el requisito de que la información sea veraz. ¿Por qué vamos a mentir entonces con la marihuana? Y lo digo con ese término, es una mentira el estar promoviendo una información que es claramente sin solidez, sin respaldo. Pienso yo en la siguiente situación hipotética. ¿Qué sucedería si efectivamente se llegara a legalizar inclusive el uso recreativo de la marihuana en nuestro país? Pues tendría que ajustarse a todas las reglamentaciones, así como lo hace el alcohol y así como lo hace el cigarrillo. Entonces, en las cajetillas de cigarrillos de marihuana, como sucede con el alcohol y el cigarrillo, debería quedar la advertencia: esto es perjudicial para tu salud. Eso aparece en las cajetillas de cigarrillo y del alcohol. Si se llegara a legalizar el uso recreativo de la marihuana, ¿cuál sería la leyenda que aparecería en las cajetillas? Y me daría un ataque de risa si llegara a aparecer algo como: la marihuana puede perjudicar tu función reproductiva. No es que era tan inofensiva y porque ahora sí lo colocan. Y sería francamente prefiero ahorrarme los calificativos, porque no es una palabra muy decente. Si se llegara a legalizar el uso recreativo y no se le diera la advertencia al gran público. No sobra aclarar y precisar, estoy hablando de mayores de 18 años, porque con los menores de 18 años, pues es que no hay nada que discutir. Ley 1098 del año 2006, artículo 20, numeral 3. A los menores de 18 años, a los menores de edad, los debemos proteger frente al consumo de sustancias psicoactivas. No dice que el alcohol, el cigarrillo o la marihuana, en general, todas. Por lo tanto, para los menores de edad, el uso de marihuana o cualquier otra sustancia es restrictivo. Es obligación de nosotros los adultos protegerlos frente a ello. Entonces, uno de los elementos que coloca en riesgo a nuestros jóvenes es que ellos vayan disminuyendo la percepción de riesgo frente al uso de una sustancia determinada. Y ya vimos que hay ciertas ideas que contribuyen a disminuir esa percepción de riesgo.
Es importante que el componente informativo se provea de una manera oportuna y acertada. No sobra decir, hay otras variables que también inciden en la disminución de la percepción de riesgo. De momento, les ofrezco esta para que en casa, en la escuela, empecemos a trabajar un poco alrededor de ello y que los jóvenes, una vez que tengan 18 años, cualquiera que llegue a hacer su decisión, si van o no a consumir, por lo menos que su decisión sea una decisión correctamente informada. Válido o no válido que los mayores de 18 años consuman sustancias, esa es otra discusión. Pero lo que respecta con los menores de 18, es labor y obligación de todos los adultos evitar al máximo que ellos incurran en el consumo de cualquier sustancia. Nos veremos en una próxima oportunidad y como siempre les digo, no espero que esto les haya gustado, espero más bien que les haya servido. Hasta la próxima.